Algunas de las empresas que se dedican a la prestación de servicios consideran que como su producto es un intangible, no están generando ningún impacto al planeta ni deberían tener que explorar acciones sostenibles. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de Las 5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. Bueno, Carolina, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Tengo una de las mejores invitadas del día de hoy y Carolina es la gerente de responsabilidad social de la Fundación Santa Fe. Caro, para mí es un gusto tenerte acá, por una parte porque tengo una conexión emocional e importante con la Fundación Santa Fe. Hoy considero que la Fundación fue quien salvó mi vida durante la pandemia. Tuve una condición de linfoma en el 2020 y eso me permitió tener el privilegio de conocer los servicios que ofrece la Fundación. Hoy considero que la Fundación presta uno de los mejores servicios a nivel nacional y lo que más me atrae de la Fundación es el tema del servicio al cliente y cómo el trato de sus colaboradores muestran mucho la fuente o el propósito de la Fundación. Hay coherencia entre el discurso y lo que se ve al interior cuando uno es paciente. Entonces, basado en eso, como mis invitados están muy enfocados hacia, ¿de verdad lo haces? Esa es la razón por la cual te invité, que me encanta que estés acá, que para mí es una oportunidad de darle a conocer a la gente todo lo que hace la Fundación, porque muchas veces la gente dice como, la Fundación Santa Fe, la superclínica donde muchos no tenemos acceso. Pero hoy sí quisiera que le compartieras a la gente que aquí hay un tema de inclusión total, que todo el mundo puede acceder a la Fundación, y de una u otra manera que podamos intercambiar conceptos, razones y el por qué la Fundación ha llegado como ha llegado, o sea, el alcance que tiene la Fundación hoy día en Colombia y cuál ha sido su influencia, sus aportes alrededor de los temas de ESG, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con lo social, con los temas de gobernanza que van muy ligados a los temas de ética y transparencia, y también entender un poco en el sector de servicios por qué es necesario hacer sostenibilidad. Y te lo cuento, perdón, me corrijo, sostenibilidad, a veces me cuesta modularlo, pero a veces algunas de las empresas de servicio con las que me he encontrado me dicen, si yo soy empresa de servicios, ¿yo por qué tengo que hacer sostenibilidad si yo no produzco nada? Entonces creo que ustedes son un claro ejemplo de cómo entender por qué también una empresa de servicios tiene que hacer sostenibilidad. Entonces, pues nada, Caro, te escucho acá y todos te escuchamos con Voy a ir una por una. Uno me conecta lo mismo que te conecta a ti con la Fundación. En el 2018 mi papá le dio un cáncer de laringe y estuvimos, como digo yo, vivimos en la Fundación 26 días. Y yo sentí lo que tú me dices, o sea, esa profundidad con la que atienden el paciente, esa profundidad. Y otra cosa es que uno puede confiar en ese. Entonces, pues solamente los entornos sanadores para mi papá fueron fundamentales porque pues tenía que estar sin hablar un mes, tenía que tener una alimentación especial, pero solamente estar en un entorno con verde, con unas enfermeras que piensan en cada detalle, que lo atendían realmente como lo decimos en la estrategia, y me voy a ir devolviendo hacia lo que ahora es un modelo de sostenibilidad dentro de la Fundación, y es una atención centrada en la persona. Y cuando nosotros decimos centrada en la persona, para nosotros son los pacientes, las familias de los pacientes y las comunidades. Y me voy a ir a la historia de la Fundación porque es donde tú ves la intencionalidad y lo que de verdad es legítimo en las organizaciones cuando vamos a hablar de estos temas de ESG, que a mí siempre me dicen, pero no es que no es la triple cuenta, y yo siempre insisto, son las tres cosas, porque si no nos estamos quedando en un lenguaje que es solamente que vamos a ir a cuidar el medio ambiente, ¿no? ¿Para qué vamos a cuidar el medio ambiente? Y es donde viene el tema en salud, que es súper importante. Tenemos que cuidar el medio ambiente para un tema, para perdurar, para poder trascender a otras generaciones. Pero no es solamente eso. O sea, tenemos que cuidar lo social, lo ambiental, y esto tiene que ser viable, pero ya lo que avanzamos de que hagamos buenos gobiernos que nos garanticen tener buenas organizaciones con las que podamos
crecer como sociedad. ¿Cómo es la historia de la fundación? Es una historia porque siempre nos dicen, pero sostenibilidad ahora, pero responsabilidad social, y de responsabilidad social avanzamos a tener una gerencia de filantropía y sostenibilidad. ¿Y qué buscamos? Como dice el director general Henry Gallardo, es cuidar la puerta de entrada, por la que siempre hacemos el bien, pero cuidar también la puerta de salida. Un día te voy a invitar a que conozcas cómo son los residuos de la fundación, pero creo que es más linda que la puerta de entrada porque la responsabilidad debe ser por los dos lados, pero eso tiene unas implicaciones en enfermedades, que eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, si vamos a hablar de calentamiento global, de los temas que impactan el ambiente, cuando los miras con la doble mirada de salud, es donde más interesante se vuelve, porque nos tenemos que cuidar también como comunidades. Y lo primero que nos puso, la fundación nace de un modelo filantrópico, el modelo médico, no solamente está basado en evidencia, en excelencia, sino también en un modelo filantrópico, que nace de qué, de servir. Y un tema, cuando nos damos a la tarea de qué es sostenibilidad para nosotros, y hay dos palabras que a mí me fascinan, que vienen de los médicos y del director general, es servir, perdurar, y es la generosidad. ¿Y por qué la generosidad? Porque es cuando vemos este tema de sostenibilidad con generosidad, es que yo estoy pensando en mí, estoy pensando en las generaciones futuras y estoy pensando en los demás. Entonces nos paramos, digamos, en un pilar de generosidad, servir a la comunidad y perdurar. Eso es lo que nos va a hacer perdurar en el tiempo. Tengo una inquietud, Caro. A veces las personas confunden que porque Santa Fe tiene la palabra fundación, deberían dedicarse a ser asistencialistas, ¿no? Llamémoslo así, que es un término muy utilizado. Entonces, cuando no se ve eso, entonces le dice, no, eso es puro cuento porque si son fundaciones, ellos no están haciendo lo que debería ser una fundación, ¿no? Porque la palabra fundación sesga un montón, ¿no? Mira, hay como varios puntos con respecto a eso. Uno, cómo nacimos. Y cuando nacimos de un modelo filantrópico de la familia que hace la donación para hacer un hospital, lo primero que nos recomienda es la atención a las comunidades aledañas. La fundación, antes de construir su hospital, que hoy es un hospital universitario, que también muchas veces dicen, no, la mejor clínica, no, somos un hospital universitario y eso tiene un tema en transferencia, en conocimiento fundamental para las próximas generaciones. Lo otro es cuando nos dan el cuidado de esa comunidad, la fundación 10 años se dedica solamente a cuidar la comunidad y nacen programas que pues ahora hacen parte del bienestar familiar como madres comunitarias. Y en eso nosotros estamos. La parte social nuestra no es solamente tener un hospital universitario. Tenemos y estamos en más de 500 municipios en el país. ¿Con qué? Con investigación, con evidencia, con cuidado de las poblaciones. Atención a una cantidad de estas enfermedades que llegan por el famoso cambio climático, pero ahí encontramos dengues donde no teníamos dengue, malaria, etcétera. Tenemos una de las mejores investigaciones hacia esos temas y eso es lo que le aportamos y es el compromiso, digamos, como fundación con la sociedad. Y así nace el modelo de sostenibilidad que está basado en una estrategia que se fundamenta en investigación y evidencia científica en la parte médica, en salud poblacional que tiene el alcance que te digo, educación, transferencia de conocimiento e innovación. Y lo que nosotros estamos haciendo evidente en este modelo de sostenibilidad, que no es que nunca habíamos tenido sostenibilidad, no. Ahora vienen unos capítulos que le van a dar adicionalidad a todo este ecosistema de impacto para tener mejores resultados, y mejores resultados en salud, en desenlaces, y mejores resultados con el cuidado del ambiente. ¿Cómo son nuestros compromisos? Nuestro modelo le pusimos un nombre que se llama Vida. Y Vida traduce que sea un modelo vinculante, inspirador, que nos lleve al desarrollo. A eso voy a contestarte la pregunta del asistencialismo, pero que además nos dé equilibrio. Y equilibrio es que cuando tomamos decisiones, pues tenemos que tener ese equilibrio con lo que hace y con son los principios de la fundación, pero cuando lo traduces a medio ambiente,
cuando, no sé si saben en los ecosistemas, por ejemplo, cuando hay ranas, cuando vienen las mariposas, es cuando hay un equilibrio, cuando ahí está esa armonía en el medio ambiente y en los ecosistemas sale la vida. Y eso es como lo que queremos como trascender un poco. Y los compromisos son: actuamos de manera ética y transparente, protegemos a nuestros colaboradores y apoyamos sus proyectos de vida, cuidamos integralmente la salud de personas, familias y comunidades. Para nosotros es muy importante el entorno familiar, llámese cuidador y demás, que tiene que ver en este ecosistema, y de las comunidades. Transferimos y generamos conocimiento útil en salud y cuidamos la vida y el ambiente, porque ese equilibrio de cuidar la vida de las personas, con eso, y le tenemos 4 ámbitos a eso, o los que le dicen 4 dominios, que son la vida de las personas, la vida institucional, que esa vida institucional solamente se consigue con un buen gobierno y con un crecimiento ordenado, de saber hacia dónde vamos, cómo generamos, cómo somos financieramente responsables y sostenibles, el cuidado de la vida del ambiente y del planeta, y algo que es fundamental en esta dona de ESG, y es que esto lo logramos todos, y ahí tenemos alianzas para la vida. En la medida en que podamos trabajar más organizaciones juntas, que tengamos un impacto global, sabemos que el resultado va a ser mejor. Ustedes como organización del tamaño que tienen en este momento, ¿son partidarios de la importancia, porque te lo escuché ahorita, pero quisiera como reforzarlo, de la importancia de alinearse o hacer sinergias con otras organizaciones para que el alcance y el impacto sea mayor? Sí, mira que nuestro modelo y las iniciativas, y un poco hablando como de los pasos que seguramente algunas organizaciones de salud quieren venir a hacerlo, es, claro, la fundación, por lo que es fundación, viene de generar y de hacer, digamos, tener un impacto social, por ser fundación y demás, no asistencial. Así es una política de la fundación, no es que sea asistencialista, ni un tema de caridad ni demás, sino basado en el desarrollo. Y basado en el desarrollo quiere decir que tenemos una excelencia en salud, buscamos la excelencia en salud, buscamos altos estándares en desenlaces clínicos para darle más y mejor salud a la comunidad. Eso, así basamos nuestro desarrollo y así basamos nuestro modelo como tal de negocio, para que esté atendida bien la comunidad, podamos llegar a esa investigación que requerimos, a transferir los conocimientos, etcétera. Ese es como el tema, es más basado en desarrollo y menos en lo que tú dices, asistencialismo. Cuando hablábamos, antes de arrancar con esta conversación, tú me contabas del alcance que están teniendo a nivel social. ¿Tienes una idea aproximada de cuántas personas es el alcance que están teniendo? Me corchaste con las cifras, pero con las cifras en términos pero digamos en educación tenemos entre virtualidad y demás más de 270 eventos al año, pero llegamos a más de 70.000 personas. Te voy a contar un tema que me encanta, que son las plataformas digitales, y vamos a irnos como en temas sociales y de impacto social. Tenemos plataformas digitales que nos dan ese alcance a poder impactar mejor y con muchísimo mayor alcance. Tenemos Sexperto, educación sexual y reproductiva. ¿Para qué? Para hablarle a adolescentes y jóvenes en los términos que ellos quieren hablar. Tenemos Háblalo, que es para el cuidado y el bienestar de la salud mental. Tenemos Piénsalo. Te digo que una plataforma como Piénsalo tiene más de 135 sustancias identificadas, y lo que buscamos es que la población, antes de llegar a esos temas de consumos y demás, puedan pensarlo, literalmente. Son plataformas digitales para llegar a más población. Tenemos más de 12 millones de alcance, visitas. Sexperto es una plataforma que nos consultan muchísimo en México. Entonces, entre tecnología, nuestros temas de investigación y los proyectos que se vuelven modelos que van desde el hospital hasta la población, hacemos unos modelos de atención en salud diferenciadores. Ahorita que me hablabas de las nuevas generaciones, ¿no? Que es un tema bastante complejo para algunos en el sentido de las nuevas tendencias, ¿no? De los temas o un objetivo que se está hablando mucho ahorita es el tema de inclusión y diversidad de género.
¿Cómo están ustedes respondiendo ante eso? Porque yo percibo a veces que se ha vuelto un tema como tan forzado y tan de tendencia que al final uno no sabe si debe ser real o no es real. O sea, a veces digo, ¿será real o no real? Viendo tanta diversidad, tantas elecciones a nivel de relacionamiento, de género, de dualidad entre si eres o no eres, y entrar a entender y ajustarse un poco a eso socialmente ha sido complejo. ¿Cómo lo están abordando ustedes? Mira, desde todas las condiciones y todos los centros de cuidado y demás se atiende el tema. Hay un tema intencional y específico que es el tema de la consulta de bioética, que lleva temas como desde el final de vida de cualquier paciente y esa decisión hasta estos temas de género, sobre todo en acompañamiento a los pacientes y a las familias. Entonces, y eso puede trascender al modelo de salud mental para cuidarlos. Pero sobre todo viene en el respeto de la data, el respeto del paciente, y va desde cómo tratamos a cada persona por lo que es y cómo debe ser tratado. Eso está en nuestra atención centrada en la persona, pero viene en salud, solamente tiene realidades, y eso va desde el tratamiento de la persona en la historia clínica, de cómo se identifica, cómo quieren, cómo lo deben tratar, el cuidado que tenemos en nuestras políticas en inclusión, respeto, equidad, desigualdades, de cómo tratan a cada individuo. Entonces, viene desde los datos, desde la historia clínica, hasta el tratamiento del paciente. Yo tocaba ahorita un tema importante que quisiera devolverme un poco y te hablaba del objetivo de incorporar, perdóname, diversidad, ¿no? Diversidad de género. Para muchas personas es un poco confuso el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y entendemos que va ligado un poco a ese proceso de cambio en el término responsabilidad social, a hoy pasar al área que ustedes tienen o el departamento que tienen que se llama sostenibilidad. Esto incluye que cada compañía o cada modelo de negocio debería alinearse o enfocarse en uno de los 17 objetivos. Obviamente todos tenemos que ver con todos, pero sí siento que estratégicamente es importante enfocarse en los que más vea uno como compañía ligado a su modelo, ¿no? Pues porque al final esto es estrategia. Y es listo, desde mi modelo de negocio, yo cómo estoy impactando y cuáles de esos lineamientos que marca la Organización de las Naciones Unidas va conectado con mi modelo. ¿La fundación hacia dónde se ha enfocado? De esos 17, ¿cuál es su foco principal? Mira, nuestro foco principal es salud, es el objetivo 3, salud y bienestar. Y ahí le apuntamos, y es lo que tú dices, la importancia de tener foco. ¿Por qué? Porque pues cada objetivo, como tú sabes, tiene entre 13 a 17 metas. En salud nosotros le apuntamos a todas las metas, pero no solamente, desde otros objetivos seguimos aportando solamente a salud. Por ejemplo, en educación lo que hacemos es así impactar y tener mejor salud. Entonces sí es fundamental tener una priorización de los objetivos de desarrollo. En nuestro caso, primero está el de salud. Tenemos también trabajo decente y crecimiento económico. Y ahí tenemos fundamentado todo lo que pasa con nuestros colaboradores. Y también ahí se juntan algunas metas de educación por la necesidad que tenemos de educar futuras generaciones, porque tú conoces lo que pasa, pero tenemos la necesidad de educar futuras generaciones que puedan entregar más y mejor salud, y ese es un compromiso que tenemos nosotros. Y el otro principal es acción climática, y te digo un poco en acción climática de cuidar esa puerta de atrás y cuando empezamos a priorizar, ¿por qué acción climática? Acción climática primero viene de una alerta que hacemos en el análisis, y cuando dice Henry, cuidemos la puerta de entrada y la puerta de salida, la Federación Internacional de Clínicas y Hospitales que está en Ginebra, hace 2 años arma estratégicamente el Centro de Sostenibilidad.
y con la preocupación del impacto que estamos teniendo nosotros como clínicas y hospitales. El impacto no es menor, el impacto del sector total es del 5.2% en gases de efecto invernadero, y por eso para nosotros es fundamental aportar a la acción climática, además por un impacto global. Vienen las metas específicas que tenemos en consumo. Tú ahora hablabas de que somos una empresa prestadora, somos una organización prestadora de servicios, pero el impacto que tenemos, debemos y tenemos el compromiso de poderlo mitigar y además cuidarlo, y cuidarlo con los objetivos que son a 2050 de llegar a no tener emisiones nuevas de carbono, pero además cuidar los residuos. Pero además, ahora que tú me contabas que estuviste con nosotros en pandemia, la pandemia nos dejó eso, claro, la atención y demás, pero lo que trajimos de materiales sobre la mesa, de materiales en plástico, de materiales de un solo uso, que hay que repensar. En eso, ahora que dices eso y lo tocas, no sé hasta qué nivel de gravedad o no, pero más allá de eso es entender todos estos elementos que se desechan, obviamente porque pueden ser contaminantes para la salud. ¿Qué manejo les están dando ustedes a eso? ¿Cómo lo están proyectando? ¿Cómo esperan poder resolverlo? Mira, te voy a contar desde lo práctico en lo que estamos hasta a lo que el modelo implica llegar. En lo práctico es evitar al máximo que lleguen los residuos y que tengamos eso, lo que muchos dicen residuos inteligentes, y tener esa conciencia entre todos de cuáles residuos deben llegar. Y está en nuestra estrategia general cuidar el medio ambiente, pero hay que hacerlo, como tú dices, con foco. ¿Qué ha pasado en cirugías? En cirugías no solamente estamos trabajando para disminuir y para identificar con evidencia y con la seguridad del paciente a qué podemos llegar en menos uso de algunos materiales o reemplazo de materiales, y además afectar la cadena de abastecimiento. Ahí hay un foco de que debemos llegar a unas economías circulares en los residuos que tenemos que hacer. En algunos casos hay unas oportunidades que identificamos en reclasificar residuos, pero este es el caso que más me gusta, y es el tema de anestesia. El tema de anestesia es un alto contaminante en el sector salud. La Fundación hace 2 años, por iniciativa de nuestros médicos, que eso tiene muchísimo valor en lo que es un gobierno, porque es un liderazgo en los temas de sostenibilidad. Se hace la alerta de que hay un gas que tiene un impacto en el medio ambiente, se hace un estudio y venimos disminuyendo ese gas durante estos 2 años. Eso puede llegar a implicar tocar la huella de la Fundación en un 40-30% menos, por una decisión médica responsable de usar algo que no afecte la seguridad del paciente, que mejore incluso algunos desenlaces en esos resultados, porque ellos tienen que investigar y llevar esas anestesias, a que no son por gases, sino que son anestesias focalizadas, son anestesias inyectadas y demás, pero no con los gases, más lo que afecta a la capa de ozono en esos 9 límites planetarios que nos plantea la Universidad de Estocolmo. Entonces, ahí están los verdaderos impactos, en donde sí podemos hacer, o sea, sí se puede repensar, y que nuestra gente, nuestros médicos están comprometidos a poderlo hacer sin afectar la seguridad del paciente y los mejores desenlaces. En temas de sostenibilidad, Colombia siento que está todavía muy retardado. El sector salud, aún más. Entonces, lo que yo, escuchándote un poco y viendo el desarrollo y el alcance de la Fundación Santa Fe, entiendo que ustedes han entrado, dentro de lo que yo investigué antes de invitarte, han entrado en una onda, podría decirte que son pioneros en sostenibilidad, pues por los 50 años que hay detrás de todo este trabajo, ¿no? Siento que se les ha facilitado un poco en el sentido de le apostaron a algo en algún momento que no esperaban que tuviera el giro que está teniendo en este momento, y que eso lo hace como un proyecto ganador. Tú nos hablabas de algo con respecto a una nueva institución que regula los temas alrededor de
de la sostenibilidad y que está ubicada en Ginebra. Cuéntanos un poco más de eso, amplíanos un poco más de ese tema. Mira, se trata del Centro de Sostenibilidad de Ginebra, con el que vienen desarrollando un acelerador para la sostenibilidad de clínicas y hospitales. Precisamente es una herramienta adaptada al sector, que entiende el sector, que tiene los impactos en salud, en equidad, y lo que va a ponernos como organizaciones es en qué grado de madurez estamos, y se vuelve un estándar como los estándares GRI, los ESG y demás, un estándar en salud que nos pueda y nos permita compararnos. ¿Qué tiene beneficioso una entidad como estas? Uno, de que esto lo tenemos que hacer todos. Cuando tú nos dices liderar, sí quisiéramos ser líderes en llevar esta conversación adelante, pero sobre todo para tener un modelo replicable y escalable a otras clínicas y hospitales, porque esto suma cuando lo hacemos todos. Cuando todos sobre la mesa y todos vamos avanzando hacia el mismo lugar, es donde tenemos los impactos a nivel global. Colombia no solamente, y ahí es un punto súper importante, Colombia es el país, no es el país que más impacta en ese 5.2, las cifras de Colombia son más o menos del 2.2, pero eso no quiere decir que no debamos estar súper atentos al tema, porque somos uno de los países más vulnerables. Y yo creo que no hay nada mejor que ver la sostenibilidad. A mí me encanta y te digo que ahí me conecto muchísimo con mi mamá y con mi abuelo, en que la sostenibilidad debe ser un tema del día a día y un tema natural. Y cuando entiendes sostenibilidad, cuando vemos incendios, inundaciones, temblores, cuando todos estamos diciendo qué calor en Bogotá, pues tenemos esas olas de calor en Bogotá, pero es donde todos debemos actuar. A veces yo he sentido cuando hablo de estos temas con la gente piensa que hablar de sostenibilidad es volverse uno netamente ambientalista, ¿no? Y a veces se traslada esa responsabilidad a las empresas, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que la sostenibilidad empieza desde los 25 minutos que te puedes gastar en la ducha, ¿no? En un podcast pasado que estaba con María Paula Duque de Microsoft, ella me decía y me insistía mucho en la necesidad de decirle a la gente, pon la canción que quieras, pero no pongas la canción más larga para ducharte, porque al final el impacto que tú generas con todo el tiempo que gastas desperdiciando agua o esperando a que el agua salga caliente, pues ahí estás impactando el medio ambiente. Con el paso y el avance de la palabra sostenibilidad, se han venido adjuntando un montón de situaciones alrededor de la dinámica del mundo. ¿A qué me refiero? Es como el tema de social washing, el tema de greenwashing, en lo cual muchas de las organizaciones manipulaban esto y hoy en día entraron a utilizar un término que tú has nombrado mucho en la abreviatura ESG, pero el último término, que es la letra G o la última letra, que tiene que ver con gobernanza y tiene que ver mucho con los temas de ética y transparencia. Eso ya ahorita entró dentro de ese gran combo, hablemoslo así, para que la gente lo pueda entender, porque a veces hay confusión en esto, y yo lo que le digo a la gente es, ESG es el resumen de todo lo que ha pasado toda la vida, pero es la misma palabra, o sea, junta lo mismo, simplemente cada vez tiene un poquito más de componentes, ¿no? Aquí, hoy en día estamos viendo mucho cuál es la ética y transparencia, cómo manejas tú tu comunicación, cómo estás relacionándote con tu cadena de valor, con los proveedores, con los clientes, y cómo logras tú que muchas de estas personas que están alrededor del negocio, o en este caso de la organización, empiecen a alinearse con las expectativas o la proyección estratégica que tiene la organización en este momento. ¿Cómo están ustedes lidiando con eso? ¿Cómo lo están controlando? ¿O cómo están minimizando que estos aliados se conecten en la misma línea de ustedes? Mira, el primer compromiso del modelo es ese. Actuamos de manera ética y transparente. Creemos que es fundamental. Y la fundación tiene un gobierno en varios, pues, un gobierno que desde el punto de sostenibilidad hemos dicho ese gobierno para el cuidado. Para nosotros, el orientador principal del modelo es el continuo del cuidado. Y cuando decimos que es un gobierno para el cuidado, es primero tenemos consejo, junta directiva que se ocupan de dos temas diferentes. Uno, de nuestro propósito
y de lo que hacemos como fundación, y el otro pues de nuestra atención y demás, que es la junta directiva, de la atención y el servicio que prestamos y la mejora en condiciones clínicas y cómo es ese servicio que prestamos. Pero la doble gobernanza es ejemplar. Voy a poner otro ejemplo de gobernanza. Tenemos y somos la primera institución en Colombia que tenemos gobierno, el gobierno de los médicos, y es la dirección médica, está al mismo nivel de la dirección de enfermería. Y toman decisiones colegiadas conjuntamente frente a los pacientes. Entonces, eso nos hace un modelo diferenciador donde la gobernanza es evidente en el cuidado y en las decisiones que se toman con los pacientes. Y cuando vamos a los comités, ¿para qué? A mí me encanta decirlo de una manera simple, para que las cosas pasen, para que las iniciativas que tengamos pasen, para que los servicios tengan la calidad que tenemos y demás. También son decisiones colegiadas. Eso sin contarte los comités de ética, las instancias de ética y de buen gobierno, y lo que debe afectar eso a nuestra cadena de suministro de nuestros aliados. Esto lo hacemos entre todos, y esto es una convicción de alianzas que nos lleven a un mejor resultado y que nos lleven a ese mejor resultado para el paciente y sus familias. A mí me encanta el tema de ser colegiados, pues porque eso te permite que todos opinan, ¿no? Y creo que no todos toman decisiones, que es diferente, pero sí hay una recepción frente a las opiniones y a las sugerencias que puedan hacer los que están metidos en el día a día, ¿no? En todo el tema. Carolina, ya para último y para entender un poco, tú sabes que todos los que estamos metiéndonos en temas de sostenibilidad tenemos una proyección para el 2030. ¿Cuáles son las aspiraciones de Fundación Santa Fe para 2030 alrededor de la sostenibilidad? Pues mira, consolidar, nosotros tenemos para llevar a cabo este modelo, primero tenemos una meta en términos ambientales y nuestra estrategia va al 2050. Ahí tenemos que llegar a una meta cero de emisiones nuevas. Al 2050 Colombia tiene una cifra, digamos, en esas emisiones del 51%, que nosotros no deberíamos estar por debajo de ese objetivo, pero también en el cuidado de las comunidades. ¿Qué tenemos? Proyectos estratégicos y tenemos una senda de crecimiento para poder atender familias y demás como son. Y ahí que tenemos dentro de nuestras proyecciones. En este momento estamos ampliando, duplicando nuestro servicio de cáncer. Las cifras de cáncer seguirán aumentando y estamos haciendo un modelo de cáncer diferenciador centrado en la persona. Atención centrada en la persona. Acabamos de traer un acelerador lineal que debemos estar instalando, que ya está instalado, que debe entrar en operación a finales de este año. Eso es parte de nuestro crecimiento. El siguiente proyecto que entra es el edificio ambulatorio. El edificio ambulatorio se lleva todos los servicios ambulatorios para que las personas encuentren el servicio en un solo lugar. Si tienes una cirugía ambulatoria, por ejemplo, en el caso más específico son mamá e hijo que tienen ese binomio permanente, 2 pisos para mamá e hijo en vacunación, atención a las mamás, infertilidad, seguimiento de los embarazos. Ahí está, digamos, son 12 pisos que quedan al frente de la fundación por urgencias para llevarnos los servicios ambulatorios. Tú puedes encontrar en un solo lugar de manera ágil, y ahí los servicios giran alrededor de la persona y no la persona alrededor de los servicios. Entonces es pensando en las personas. El siguiente proyecto que entra en 2024 es el edificio Jardín, y el edificio Jardín junto a la Universidad de los Andes con el edificio tradicional, y de ahí nos vamos al reforzamiento de la parte tradicional para traer más capacidad en la hospitalización, y los otros proyectos son regionales. Los otros proyectos están en salud poblacional, y vamos a expandirnos a Cafetero, Risaralda, Quindío, Caldas, Norte del Valle, e impactamos Chocó para atender. ¿Qué hacemos hacia allá? Estudiar la población, llegar con las necesidades específicas en salud y en las condiciones que tiene esta población. Y Tatamá, que es el hospital, lo trabajamos con la Fundación Tatamá en el eje cafetero, es replicar el modelo de la Fundación Santa Fe, eje cafetero, y debe entrar en operación 2026. Muchas cosas, muchos proyectos, muchos planes que nos faltaría tiempo para conocerlos más a fondo.
Pues Carolina, muchas gracias Otro por día haber venido. te contamos cómo Pero por desarrollamos favor, tienes esas que volver. infraestructuras sostenibles. Tienes que porque volver ahí es acá. otro tema. Y seguirle contando a la gente cómo van creciendo, pero alineados con la sostenibilidad, ¿no? Pero te va a invitar a la persona que lidera el tema de infraestructura. Porque ahí tienes las certificaciones SAGE y quiero que te cuente cómo diseñamos para salud, para mejor atención en el paciente, para mejor y más seguridad de nuestros colaboradores y mejorar así los desenlaces. Pues ya me agendo para que me traigas ese invitado. Carolina, muchísimas gracias. Gracias No. a la fundación que representas, a la Fundación Santa Fe, por haber venido. Y creo que esto es mucha información para las personas que desconocen el sector salud, cómo está entrando en los temas de sostenibilidad. Agradecerte por haber sacado el tiempo de tu agenda y acompañarnos esta horita. Y bueno, por aquí esperamos verte pronto cuando ya vayan avanzando aún más esos proyectos de impacto y que le podamos contar a nuestra audiencia acerca de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y A a todo usted. tu equipo. Gracias.